La palabra de Dios nos muestra qué cosas debemos atesorar en nuestro corazón y qué cosas constituyen una carga innecesaria para nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34, leemos la parte negativa del pensamiento, es decir, lo que no debemos hacer. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente aquel día. Por otra parte, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:16 que lo que debe abundar en nuestros corazones, o mente, o pensamientos, es la palabra de Cristo. La sabiduría que describe aquí es la sabiduría alta de Dios. Esto es para destruir la sabiduría humana que se levanta en nosotros contra el conocimiento de Dios. Finalmente, la actividad normal del creyente es completada en Colosenses 3:17, pero primero comienza con la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de los dones espirituales, en 1 Corintios 12, pone en primer lugar la palabra de ciencia, la palabra de Dios. Así entendemos que no debemos cargar otra cosa en nuestra mente sino la palabra de Dios. En Filipenses 2:12 en adelante, encontramos el sano consejo de Pablo para este tiempo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. A continuación, el hermano Miguel de la Cruz culminará el estudio de la ventaja de conocer a Dios. Esa es nuestra ocupación, no es nuestra preocupación, no debe ser, sino nuestra ocupación en nuestra salvación, la lectura, la oración, la palabra. Dice verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios toca por la misma palabra, toca la nueva vida. Por eso buscamos y necesitamos tanto la palabra con la unción del Espíritu Santo, porque esa toca la nueva vida. Entonces ahí produce en nosotros el querer como el hacer. Acá la carne no tiene voluntad para esto. No tiene una voluntad, pero Dios toca la nueva vida por la palabra, por la unción. Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, brillamos, ¿no es cierto? Cuando la palabra está en abundancia en nuestros corazones, entonces andamos en este camino de fe, en esta senda de justicia, senda nueva, podemos resplandecer en un mundo oscuro, un mundo que piensa el mal por su incredulidad, corazón malo, incrédulo, piensa el mal y espera el mal también. Pero nosotros, como Pablo, a contramano del mundo, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, o sea, brillando, asidos de la palabra en nuestro corazón. Así que tenemos entonces la recomendación tan simple, pero de mucho poder. Pablo aconsejando, porque él mismo anduvo así, en medio de este mundo maligno, perverso,
mundo incrédulo. Él anduvo así, en medio, dice que nosotros estamos, dice la palabra, estamos en medio de una generación maligna y perversa. El Señor mismo oró al Padre, dijo, no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Lo dejó acá en medio de una generación maligna y perversa. ¿Pero para qué nos dejó? Bueno, para que vivamos, para que resplandezcamos, asidos de la palabra. Y así podemos alumbrar a otro, alumbrar el camino, llevarle a los pies del Señor. Hay algo distinto en un verdadero Hijo de Dios, andando en este mundo a contramano del mundo, contramano del mundo. Vamos a mirar la experiencia de Pablo, segunda de Corintios, en el capítulo 1. El andar del apóstol. Segunda de Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, le dice a los corintios. Así que ese es su testimonio de Pablo. Así como él quería que los filipenses andan así en sencillez. Sencillez es de una sola pieza, sería, con una sinceridad, como dice acá, con sencillez, sin disimulo, así, sin querer esconder algo, vamos a decir, así como es, porque va llevando la palabra, entonces no hay duda, y va en este mundo así oscuro, incrédulo, a contramano del mundo. No olvidemos que el mundo está bajo el maligno. Así dice el apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 5, verso 19, dice, y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Así que ese es el panorama que tenía ya el apóstol Juan en ese tiempo. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que no somos del mundo nosotros. Estamos, sí, en este mundo. El Señor nos dejó para testimonio, para recibir más de la palabra, que Cristo crezca en nosotros, para partir con el Señor en cualquier momento. Mirá, dice, que nos venga de repente estas cosas, que les sorprenda. Más vale, carguen en su corazón, en su mente, la palabra de Dios y así anden por este mundo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Ya vimos cómo es la sabiduría humana en Santiago capítulo 3. Dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. O sea, por fe. La gracia solo requiere la fe en la palabra. ¿Queremos andar en este mundo con la gracia de Dios? Bueno, la palabra y la fe. Por fe recibimos la gracia. Por fe recibimos, ¿no es cierto?, el poder que trae la palabra, y fe en la misma palabra podemos conducirnos y andar así en este mundo, a contramano, contra la corriente. Somos distintos al mundo, contra la corriente, como los peces con aleta. Y esto por el poder del Espíritu Santo y con la verdadera palabra de Dios, sin mezcla, sin duda, sin titubear. Esa es obra de la palabra.
Vamos a pasar ya para ver un poquito, estamos en este 2 Corintios 11, podemos ver el verso 11, capítulo 11, 2 Corintios 11, el verso 3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, el temor de Pablo era que sean extraviados de la sencillez, de la simplicidad de Cristo, la sencillez de Cristo, pero con un poder. Vemos que la sencillez es algo que es de una sola pieza, algo sincero, algo íntegro, una sola pieza, sin disimulo, así como es, pero con el poder. Y él dice, el temor de él era que los sentidos de ellos sean de alguna manera extraviados. Extraviado sería debilitado, esa es la palabra, debilitado. Así como Eva en Edén, ella fue debilitada por no tener la verdadera palabra de Dios en su corazón, ¿no es cierto? Bueno, y para terminar, vamos a leer 2 Corintios capítulo 10 del verso 3 en adelante. 2 Corintios 10, 3 en adelante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De esa forma, creyendo la verdadera palabra de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como vimos, en nosotros se levanta altivez, imaginaciones, ideas, pensamientos en contra de Dios. Pero nosotros buscamos las armas que son poderosas, las armas más altas para la destrucción de esa fortaleza. Entonces, creyendo la palabra, vamos andando en este mundo oscuro, vamos brillando, mostrando el camino, con la sencillez, pero con el poder de Dios. Esta es la verdadera sabiduría de Dios, no la sabiduría humana que perece, sí, pero con el poder de Dios. Que el Señor bendiga de gran manera su palabra.